Adelante, Wilmar. Bien, muy buenos días para todos. Siendo las 11:01 del día 29 de abril del año 2021, procedemos a reanudar la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta dentro de la licitación pública identificada con el número FALP FS004 de 2021. Este proceso de contratación que adelanta el Fondo de Adaptación tiene por objeto la contratación de la prestación de servicios integrales de administración, organización y digitalización documental para el Fondo de Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Esta continuación de la audiencia, tal como se informó en aviso publicado el día de ayer, se realiza también a través por medios virtuales, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 del 93, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2212112 del Decreto 1082 de 2015, y lo dispuesto en el numeral 2.9 del anexo de generalidades del pliego de condiciones del presente proceso, y se da como consecuencia de las medidas en materia de contratación estatal impartidas por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 537 del 12 de abril de 2020 y las disposiciones de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por causa de COVID-19 declarada mediante la Resolución 385 de 2020. En tal virtud, el Fondo Adaptación da continuidad a la presente audiencia, se reitera de manera virtual. Esta audiencia se realiza a través de Google Meet y adicionalmente, tal como se ha informado previamente, la misma está siendo transmitida en directo a través de streaming por el enlace que ha sido previamente publicado por el Fondo Adaptación. La audiencia inicial, reiteramos, fue iniciada el día 27 de abril del año 2021. Dentro de la misma se agotaron los puntos 1 al 7 del orden del día, consistente en la presentación de los funcionarios del fondo, la verificación de representación legal de los proponentes, la lectura del borrador de acto administrativo consistente en los antecedentes y la trazabilidad del proceso hasta el momento, posteriormente el otorgamiento del uso de las palabras de la palabra a los proponentes en una primera ronda, después una segunda ronda de intervenciones para que los proponentes hicieran ejercicio de su derecho de réplica. Después se dio la posibilidad para la intervención de veedurías ciudadanas y ciudadanos en general. Y por eso quedamos suspendiendo la audiencia una vez llegando al punto 8, con el fin de que el fondo pudiera revisar, analizar y proyectar la respuesta frente a todas las observaciones que se hicieron en audiencia. Con eso quedan agotadas, estas etapas ya fueron resueltas y avanzadas, no podemos volver a ellas y por eso continuamos con los puntos siguientes del orden del día. Para esos efectos, previamente procedemos a mencionar los funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación que están presentes en esta continuación de la audiencia, a saber, la doctora Diana Patricia Bernal Pinzón, secretaria general del Fondo Adaptación y ordenadora del gasto, quien les habla Wilmar Darío González, líder del equipo de trabajo de gestión contractual, Mónica Adriana Flores, líder del equipo de trabajo de gestión del talento humano y servicios, Jamie Andrea Castro, profesional 2 del equipo de trabajo de gestión documental, Eduardo Andrés Orjuela Olarte del equipo de trabajo de gestión documental, Andrés Felipe García Ramírez del equipo de gestión documental, Giorgio Lignarolo Pinedo, profesional 1 de la Subgerencia de Estructuración, Paola Sabogal, abogada del equipo de gestión contractual, Esteban Martínez, asesor 1 del equipo de gestión contractual y Laura Lamprea, administradora del SECOP. Vamos a pasar
A continuación, simplemente para efectos de dejar la constancia en el acta, a hacer la verificación de los proponentes que asisten a la presente continuación de la audiencia. Entonces, por favor, una vez vaya leyendo el proponente, si hay alguna persona presente por parte del mismo, pues que nos dé su nombre y por favor. Por parte entonces de la Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021. Muy buenos días para todos. Me encuentro frente al representante legal de la Unión Temporal y de Protec Ingeniería, Josué Miguel Rodríguez Vizcaíno, identificado con cédula ciudadanía 1010-163-968, pues la misma persona que me presenté en el inicio de la audiencia. Muchas gracias, doctor Wilman, doctora Diana y a todos los presentes. Gracias. ¿Quién se hace presente por parte del proponente 2, Unión Temporal Servicios Integrales de Archivo 2021? Nuevamente, si hay alguien que asista a la audiencia en representación de la Unión Temporal Servicios Integrales de Archivo 2021, se deja constancia entonces de que no hay asistentes a la audiencia en nombre del proponente número 2 en mención. Damos paso al proponente número 3, Procesos y Servicios SAS. Si hay alguien en audiencia en representación del proponente 3. Sí, buenos días. Mi nombre es Germán Jessy Jiménez Ramírez, autorizado previamente por John Bautista Olaya, representante legal de Procesos y Servicios. Gracias. Gracias. ¿Alguien se hace presente en audiencia en representación de Consorcio Arcadoc FA? Muy buenos días, doctor Wilmar Darío y doctora Diana Patricia. Me hago presente, Mauricio Acero Montoya, en representación del Consorcio Arcadoc, en los mismos términos del poder a mí conferido. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien participa en nombre del proponente 5 Escape Tecnología SAS? Muy buenos días, doctor Darío, doctora Diana y a todos los presentes. Mi nombre es Orlando Rovi, representante legal de Escape Tecnología. Muy amables. Gracias. ¿Alguien asiste en representación de la Unión Temporal Infodoc FA 2 2021? Buenos días. Sí, mi nombre es Uber Nieto. Mi cédula es 79-433-059 y estoy con el doctor Javier Mayorga, que nos está representando. Buenos días, mi nombre es Javier Mayorga Valencia, cédula 79-798-190, tarjeta profesional 101057 del Consejo Superior de la Judicatura y actuaré como apoderado de la Unión Temporal Infodoc FA2 2021. Muchas gracias. Y buenos días para todos los asistentes y los señores funcionarios. Gracias. ¿Alguien asiste en representación? Verificada la participación en esta audiencia de los integrantes, funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación y de los proponentes en el presente proceso. Como lo mencionaba
previamente, damos paso al punto número 8 del orden del día, que es el reinicio de la audiencia y la respuesta frente a cada una de las observaciones que se presentaron por parte de los proponentes en la audiencia inicial. Al efecto, lo primero que debo reiterar es que las posibilidades de intervención establecidas normativamente y plasmadas en el pliego de condiciones para los proponentes en esta audiencia, pues ya se agotaron en la primera etapa de su celebración. En ese orden de ideas, lo que viene, según el orden del día, es simplemente manifestar la posición de la entidad frente a cada una de esas observaciones que se presentaron, haciendo la claridad de que ya no hay espacios adicionales para realizar algún tipo de cuestionamiento sobre esa posición que va a ser la posición final de la entidad. Obviamente, todos los proponentes están en su derecho, en el hipotético caso que encuentren que las respuestas que se están dando por parte de la entidad no les satisfacen, pues de acudir a las acciones legalmente establecidas, pero las mismas serán, reitero, posteriores a esta audiencia, porque ya la posibilidad de debate frente a alguna posición de la entidad quedó cerrada. En ese orden de ideas, pues vamos a proceder a cerrar los micrófonos de los participantes en aras de poder garantizar que no se nos, digamos, desordene la audiencia e incurramos en nuevas intervenciones que no están establecidas normativamente ni tampoco en el pliego de condiciones. Damos paso entonces a la lectura de las respuestas a las observaciones en el orden que se presentaron en el inicio de la audiencia el día 27 de abril. Una vez otorgada la posibilidad a los proponentes en el orden establecido de presentación de las propuestas, las mismas se presentaron en el siguiente sentido. Otorgada la palabra al proponente número 1, el mismo manifestó no tener observaciones en esta primera ronda de intervenciones, reservándose, eso sí, la posibilidad de hacer ejercicio de su derecho de réplica. El proponente número 2 se manifestó en las mismas condiciones sin realizar observaciones. El proponente número 3, Procesos y Servicios SAS, realizó las siguientes observaciones sobre las cuales procedemos a dar respuesta puntual. La primera observación es frente a la propuesta presentada por la Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021, señalando que el puntaje otorgado por criterio de discapacidad no puede ser otorgado a ese proponente en la medida que el integrante, Compañía de Seguros Archivísticos y Tecnológicos SAS, no acredita la experiencia requerida del 40% establecida normativamente y en el pliego para obtener ese puntaje. La respuesta del Fondo de Adaptación es la siguiente: no procede la observación, se procedió nuevamente a realizar la verificación por parte de la entidad, estableciendo que el integrante de la unión temporal que aporta los documentos para dicho criterio de ponderación acreditó experiencia equivalente a un porcentaje de 45.36%. Esta circunstancia, aunada a la verificación del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones, le hace merecedor al puntaje por vinculación de personal en situación de discapacidad, tal como se refleja en el informe final publicado por el Fondo de Adaptación el día 26 de abril de 2021. La siguiente observación del proponente 3, Procesos y Servicios, es en el sentido de que no se aportó el formato de industria nacional por parte de ese proponente. La respuesta del fondo es la siguiente: no procede la observación en relación con el puntaje por apoyo a la industria nacional. El pliego de condiciones, numeral 531, promoción de servicios nacionales o contrato nacional, señala expresamente, abro comillas, para que el proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar a: persona natural colombiana, la cédula de ciudadanía del proponente. B, persona natural extranjera residente en Colombia, la visa de residencia.
C, persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana, el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente. Cierro paréntesis. En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por el observante, no era necesario para la acreditación y asignación de puntaje por este factor la presentación de documentación adicional. Con eso se atienden y se responden las observaciones presentadas por el proponente 3. Damos paso al proponente número 4, Consorcio Arcadoc FA. La primera observación que realiza el proponente en la audiencia es la formulación de recusación contra la secretaria general, el líder del equipo de trabajo de gestión contractual y los miembros del comité evaluador, para lo cual solicita, abro comillas, tener en cuenta los mismos argumentos de hecho y de derecho formulados por Inversiones Humal en el escrito que se presentó de recusación, el cual fue desistido, cierro comillas, invocando para el efecto la causal 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, al haber conocido estos funcionarios del asunto respecto de las peticiones que se realizan en audiencia. La respuesta de la entidad es la siguiente. Se le informa al proponente y a los demás proponentes en este proceso que la entidad dio trámite a la recusación formulada según lo establecido en las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo. Dicha resolución fue tramitada por el gerente del Fondo Adaptación y esa decisión de esa resolución fue notificada electrónicamente el día de ayer a todos los proponentes con base en la facultad que al respecto se hizo en la carta presentación de cada uno de ellos para que las notificaciones de los aspectos relacionados con este proceso se hicieran por este medio. Adicionalmente, dicha resolución que resuelve la recusación fue publicada en la plataforma SECOP2, motivo por el cual esa recusación presentada ya fue tramitada conforme lo establece la normatividad aplicable. La misma, como ya todos conocen, fue resuelta negativamente en el sentido de que no existe causal de impedimento o recusación para que todos los funcionarios recusados pudieran continuar con el trámite del proceso. La segunda solicitud que hace el proponente 4 es que solicita el saneamiento del proceso teniendo en cuenta que el informe de evaluación preliminar no fue motivado, detallado y preciso y que los requerimientos hechos por la entidad en el mismo, en su entender, fueron ambiguos y fueron subjetivos. Al igual que de acuerdo con su solicitud, la entidad debía publicar la fecha en que se realizaría la segunda visita a las bodegas para que una vez conocidas por los proponentes, estos pudieran hacer la solicitud de que la misma fuera realizada. La respuesta del Fondo de Adaptación al respecto se da en los siguientes términos. El artículo 49 de la Ley 80 de 1993 establece, abro comillas, del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad en acto administrativo motivado podrá sanear el respectivo vicio, cierro comillas. En tal sentido, es pertinente aclarar al proponente que la figura del saneamiento opera cuando durante el transcurso del proceso la entidad incurre en algún error de tipo formal, no de fondo, es decir, un error que no se constituye en una causal de nulidad de la actuación. Solamente en estos casos, mediante resolución motivada, el jefe o representante legal de la entidad podrá sanear vicios que no constituyan causales de nulidad relativa o absoluta, siempre y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen. En otras palabras, esta norma autoriza el saneamiento de todos aquellos vicios de procedimiento o de forma que no constituyan causales de nulidad en los eventos antes señalados. Se trata, por ejemplo, de la pretermisión de requisitos formales o de procedimiento que pueden ser subsanados.
En este orden de ideas se informa que el Fondo de Adaptación en ningún momento ha incurrido en alguna causal de error formal o en la omisión de algún requisito dentro del proceso de selección que hoy nos convoca. Al respecto hay que tener en cuenta varios elementos. El primero, el informe de evaluación de los aspectos técnicos preliminar fue publicado de manera clara, completa y motivada y con todos los elementos necesarios desde el 14 de abril de 2021, día en que empezó el traslado del informe. El hecho de que el 26 de abril se hubieran publicado en el SECOP otros documentos relacionados con la visita no obedeció a que la entidad haya entendido que los mismos eran necesarios para que los proponentes realizaran las subsanaciones solicitadas, sino que fue producto de una solicitud de una veeduría ciudadana que, dicho sea de paso, se está haciendo el análisis respectivo para determinar las condiciones en que esa veeduría ciudadana está registrada y en las cuales participa en el proceso y verificando si la actuación y las solicitudes que coadyuva y que realiza fueron en ejercicio de la función constitucional y legal asignada a la misma o si por el contrario esas actuaciones estaban enderezadas era a favorecer intereses particulares o de terceros. Ese análisis, pues, se está realizando en el área jurídica y con base en el mismo se adelantarán las acciones que deban realizarse. Dicho lo anterior, debemos reiterar que los documentos publicados en dicha fecha, tales como visita y registros fotográficos, corresponden a soportes documentales con información que ya se encontraba incluida en el informe publicado el 14 de abril, lo que significa que el 26 de abril no se publicó información adicional a la ya conocida por parte de los proponentes desde días anteriores, por cuanto, reiteramos, dichas actas y fotografías fueron el insumo para la elaboración del informe publicado, producto de las visitas que adicionalmente fueron atendidas por los mismos proponentes. Esta posición se ratifica en la medida de que ninguno de los proponentes durante el periodo de traslado solicitó la misma para poder proceder con las subsanaciones realizadas. Al no existir entonces información distinta a la establecida en el informe publicado el 14 de abril en cuanto a los aspectos que debían subsanar o aclarar los proponentes, no hay lugar a una nueva publicación del mismo informe de evaluación preliminar, ni mucho menos a un nuevo traslado de dicho informe, más aún cuando el traslado de la evaluación es uno solo y el cual se surtió en debida forma por parte de la entidad. El segundo aspecto al respecto que debemos traer a colación es en relación con la mutabilidad del informe preliminar de verificación y evaluación, la posibilidad de que los proponentes puedan pronunciarse frente al mismo, la posibilidad de que ese informe preliminar cambie frente al informe final de evaluación y verificación, como efectivamente se realizó, y la posibilidad que tienen los proponentes después en la audiencia de adjudicación en los casos de licitación de poderse pronunciar también en relación con el informe final de verificación y evaluación, así como sobre el documento de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en el periodo de traslado del informe preliminar. También es importante mencionar aquí el carácter preclusivo y perentorio de las etapas dentro del proceso de selección contractual. Para todos estos efectos nos remitimos a los argumentos establecidos por el Fondo de Adaptación en el documento de respuesta frente a la solicitud de la veeduría ciudadana en mención, el cual fue publicado en SECOP 2 el pasado 26 de abril y conocidos por todos los proponentes, el cual se anexará al acta de la presente audiencia. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es en relación con la solicitud que hace el observante frente a la segunda visita. Al respecto, pues, debemos circunscribirnos y traer a colación lo dispuesto en el pliego de condiciones, el cual en el numeral 4321 fue claro y expreso al señalar las siguientes condiciones. Abro comillas. Se permitirá la subsanación de los aspectos que trata la visita de verificación por una sola vez, mediante una segunda y última visita a las instalaciones propuestas. Visita que se realizará dentro del término de traslado del informe de evaluación,
reitero, visita que se realizará dentro del término de traslado del informe de evaluación en la fecha definida por el fondo, la cual se dará a conocer a los proponentes oportunamente. Para ese efecto, el proponente que desee subsanar el requisito previamente a la realización de la segunda visita deberá hacer la respectiva solicitud de subsanación a través de la plataforma SECOP2. Cierro comillas. De esta regla se desprenden dos situaciones absolutamente claras. La primera, la visita se podría realizar exclusivamente dentro del término del traslado del informe de evaluación preliminar. O sea, quedó claro que la misma visita estaba circunscrita a una etapa procesal específica que, reitero, era el traslado del informe de verificación y evaluación preliminar. Lo primero que hay que dejar claro al respecto. Lo segundo, esa visita debía estar precedida de una solicitud del proponente. Es claro que esa visita no se realizaba ni se programaba de manera oficiosa por la entidad. Hechas esas dos claridades, es importante señalar en relación con la propuesta presentada por el consorcio Arcadoc que esta solicitud de la segunda visita se realiza una vez vencido el plazo de traslado del informe de evaluación. Es decir, están pidiendo la realización de la visita cuando ya había precluido el término en el cual podía realizarse. Por esta razón, ese argumento presentado por el observante tampoco fundamentaría un saneamiento del proceso, por cuanto tampoco se evidencia un error de la administración, en tanto las reglas al respecto fueron claras desde un principio en el pliego de condiciones. La siguiente observación por parte del proponente número 4 es la siguiente. Solicita que se habilite su oferta teniendo en cuenta que no está de acuerdo con la no habilitación técnica, especialmente en lo relacionado con la forma como la entidad verificó y calificó aspectos técnicos como A, el anexo 6, que no relaciona como criterios de verificación que la estantería sea adecuada, según su posición. B, en su criterio se demostró contar con detectores de humo y los mismos fueron observados en el informe final como no cumplidos. Y C, según su criterio, los puestos de trabajo en el informe final se dispuso que no cumplían, frente a lo cual no se encuentra de acuerdo y hace el análisis por el cual considera que sí cumple. La respuesta frente a estos ítems por parte del Fondo Adaptación es la siguiente. El informe preliminar de evaluación técnico es claro y objetivo en relación con los ítems no acreditados por el oferente sobre el lugar de almacenamiento y preservación de la información. A su vez, este indica de manera directa el ítem sobre el cual se presenta el incumplimiento a efectos de permitir la subsanación correspondiente. En ese sentido, los ítems no acreditados por el consorcio Arcadoc y sobre los cuales funda su solicitud son los siguientes. Ítem número 7. De acuerdo al procedimiento de verificación efectuado por el comité designado sobre el lugar de almacenamiento y preservación para la información del Fondo de Adaptación, se le solicitó a cada uno de los proponentes indicar y presentar el lugar donde sería ubicada la información de la entidad. En tal sentido, el consorcio Arcadoc presentó al comité evaluador la estantería. Para eso, allí está el registro fotográfico publicado, donde se efectuaría el almacenamiento de la información, el cuarto piso, donde se evidenció la ausencia de detectores de humo, lo cual, de acuerdo con el ítem número 7, que trata el anexo número 6, se relaciona con los sistemas de detección y extinción de incendio indispensables para la custodia documental. Por su parte, la entidad reportó e informó al oferente mediante el informe de evaluación preliminar lo evidenciado así, abro comillas, se dijo en ese informe, de acuerdo a la verificación realizada por el personal designado, no se evidencia la existencia de detectores de humo en el lugar de almacenamiento y preservación ofrecido, no cumple, cierro comillas. Eso en relación con ese ítem. Ahora, en relación con el ítem 9, los aspectos de verificación de que trata el
el ítem número 11. Los aspectos de verificación de que trata el ítem número 11 son relativos a criterios de capacidad de almacenamiento en condiciones que se garantice la seguridad de la información como del personal que se relacione con su intervención. De esta manera, el comité técnico designado para atender las visitas de verificación se presentó un lugar de almacenamiento y preservación para la información del fondo, cuya estantería se encuentra en mal estado, generando un riesgo sobre la integridad de la información como del personal que se relacione en la ejecución de las actividades de intervención archivística. Lo descrito se soportó fotográficamente y se indicó mediante el informe de evaluación preliminar al oferente lo siguiente, abro comillas, de acuerdo a la verificación realizada por el personal designado, folio 9 al 10, documento registro fotográfico fondo adaptación, se evidencia que la estructura de la estantería se encuentra en mal estado, afectando la integridad de las unidades de almacenamiento como de la seguridad del personal. No cumple, cierra comillas. Ahora, en relación con el ítem número 13, relativo a la verificación de los bordes y acabados de la estantería, bajo el fin primordial de evitar el deterioro de la información, de esta manera, y de acuerdo a lo observado por el Comité Técnico Evaluador sobre el lugar de almacenamiento y preservación para la información del Fondo de Adaptación, cuarto piso, se evidenció que los paneles de la estantería se encontraban deteriorados y en mal estado. Lo descrito se reportó fotográficamente por el Comité Evaluador y se reportó mediante el informe de evaluación preliminar al oferente así. Implementar, adecuar y o ajustar las condiciones del lugar de almacenamiento y preservación de la información de manera que se evidencie que los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar deterioros a la documentación. Ahora, en relación con el ítem número 14, relativo a la verificación de los puestos de trabajo de acuerdo a las condiciones y exigencias descritas en el numeral 6, puestos de trabajo del anexo 1, anexo técnico, cuyo contenido esgrime, entre otras, que de conformidad a la resolución número 666 de 2000 se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 metros entre los puestos de trabajo y las zonas comunes. De esta manera y de acuerdo a la verificación practicada por el Comité Técnico, se le informó al consorcio Arcadoc de las deficiencias presentadas bajo la descrita exigencia, sobre el cual se dejó constancia mediante acta constituida el día de la visita por los respectivos intervinientes. Por su parte, el Comité Técnico Evaluador reportó fotográficamente lo evidenciado e informó al oferente mediante el informe preliminar de evaluación lo siguiente, abro comillas, de acuerdo a la verificación realizada por el personal designado, folio 9 al 10, documento registro fotográfico fondo adaptación, no se evidencia el cumplimiento de los requisitos definidos en el anexo técnico correspondiente al presente ítem, no cumple, cierra comillas. Es importante para finalizar señalar que el lugar presentado por el consorcio Arcadoc el día de la visita de verificación al comité evaluador corresponde al lugar que fotográficamente se presentó junto con la oferta inicial y sobre el cual se evidencia la ausencia de detectores de humo y las condiciones de la estantería ya referenciadas. Conforme a lo anterior, se establece que la verificación técnica realizada por el equipo evaluador es ajustada a lo señalado en el pliego de condiciones, no siendo en consecuencia procedente la habilitación de la oferta. En cuarto lugar, el proponente realiza la siguiente observación. Señala que el anexo técnico exige la presentación por parte de los proponentes de la información correspondiente a la arquitectura de la herramienta requerida por la entidad para las actividades de digitalización, descripción, indexación y consulta documental. La respuesta del fondo es la siguiente. Las especificaciones técnicas de que trata el anexo 1 describen los conceptos, criterios y condiciones en las que se debe ejecutar el objeto contractual. Por esto, se aclara que la exigencia descrita es aplicable al contratista que resulte adjudicado dentro del presente proceso durante la ejecución del contrato, tal y como se describe en el numeral 1 de las obligaciones específicas establecidas en la minuta contractual publicada conjuntamente con el pliego, en la cual se dispone, abro comillas, el contratista se obliga a ejecutar el contrato de conformidad con lo dispuesto en el presente
en el presente contrato el estudio previo, el pliego de condiciones, el anexo técnico y los demás documentos del proceso de selección, cierro comillas. Por su parte, el anexo técnico no posee un carácter habilitante en el presente proceso, requisitos que se definieron expresamente en el numeral 4, requisitos habilitantes del anexo de generalidades del pliego de condiciones, motivo por el cual la información correspondiente a la arquitectura técnica sobre la herramienta de consulta y digitalización no constituía requisito habilitante y, por el contrario, solamente debía ser suministrada para la ejecución contractual. En quinto lugar, el proponente realiza la siguiente observación. Frente a la oferta presentada por la Unión Temporal Gestión Documental 2021, señala el observante que se debe revisar la misma, ya que en su criterio no está cumpliendo con el indicador de liquidez. Hecha las verificaciones del caso por el evaluador financiero, la respuesta proyectada es el siguiente. Es la siguiente. De acuerdo con el numeral 4.4 del pliego de condiciones, el procedimiento matemático realizado en la observación sobre el índice de endeudamiento no es correcto, como se relaciona a continuación. Índice de endeudamiento, se trae lo que dice el pliego, señala que el índice de endeudamiento se calculará con base en la fórmula que aparece a continuación, endeudamiento pasivo total sobre activo total, que debe ser inferior o igual a 0.55. Tratándose de un proponente plural, unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes aporta el valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación y para el cálculo de cada uno de los indicadores de capacidad financiera de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, se aplica la fórmula que está establecida en el pliego de condiciones. Después de hacer la verificación exactamente sobre dicha fórmula, la operación matemática correcta de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones es la relacionada a continuación. Vamos hablando entonces que para el proponente unión temporal, unión temporal, fondo de adaptación, la razón social está definida en relación con sus integrantes, Protec Ingeniería SAS, Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS y ADD Multiservicios Corporativos SAS. La participación del primer integrante, Protec Ingeniería SAS, es del 70%, la del segundo integrante, Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS, es del 20%, y la del tercer integrante, ADD Multiservicios Corporativos SAS, es del 10%. Los activos totales del primer integrante, Protec Ingeniería SAS, son de 4.967.183.000 y los pasivos son de 1.980.357.000. Los activos totales del segundo integrante, Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos, es de 10.345.115.160 pesos y los pasivos totales son por 6.906.051.120 pesos. Y los activos totales del tercer integrante, ADD Multiservicios Corporativos SAS, es de 6.090.006.000 pesos y los pasivos totales de 2.972.643.000. Entonces, aplicada la fórmula, el numerador que aplica es el siguiente: 1.980.357 pesos por el 70% de participación del primer integrante. En ese mismo numerador está 6.906.051.120 pesos por el 20% del segundo integrante, más 2.972.643.000 por el 10% del tercer integrante. Ese numerador
hechas esas operaciones, arroja 3.064.724.424 pesos. Ahora, ¿el denominador cuál es? Para el primer integrante, 4.967.183.000 por el 70% de participación, más 10.345.115.160 pesos por el 20% de participación del segundo integrante, más 6.090.006.000 pesos por el 10% de participación del tercer integrante. Ese nos da un denominador de 6.155.051.732 pesos. Entonces, reitero, el numerador hecho el ejercicio es de 3.064.724.424 y el denominador, hechas las operaciones según los porcentajes de participación, es de 6.155.051.732 pesos. La división del numerador y denominador nos arroja un endeudamiento de 0.498, por lo que el proponente se encuentra en cumplimiento del mínimo requerido. Importante también mencionar al respecto que con las anteriores respuestas se atienden también las observaciones presentadas por el proponente mediante escrito enviado el día 27 de abril de 2021 a través de la plataforma. Nos estamos refiriendo al proponente número 4, Consorcio Arcadoc, que con esto se atienden cada una de las observaciones que se realizó tanto de forma verbal en la audiencia como en el documento escrito presentado el día 27 de abril. Damos paso a las observaciones presentadas por el proponente número 5, Escape SAS. En la primera de ellas se señala que dentro del informe consolidado figura rechazado técnicamente, pero en el informe técnico se indica que la propuesta de este proponente 5 está habilitada. La respuesta de la entidad es que efectivamente es correcta la apreciación en el informe final de verificación y evaluación detallado. Esta propuesta desde el ámbito de habilitación técnica estaba establecido como cumple y estaba habilitada, motivo por el cual la indicación en el consolidado de que no estaba habilitado este proponente en materia técnica no es correcta y se procederá a hacer el ajuste respectivo. La segunda observación de este proponente 5 es en relación con la póliza de seriedad de su oferta y solicita se tenga en cuenta la póliza corregida remitida el día 27 de abril de 2021 y en consecuencia se habilite su propuesta. La respuesta del Fondo de Adaptación es la siguiente. No resulta procedente la solicitud del observante en la medida que en el pliego de condiciones numeral 4.8 garantía de seriedad de la oferta se dispuso. El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será igual al 10% del valor del presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección. Cierro comillas. Sobre este particular es importante señalar que si bien en el anexo de generalidades del pliego de condiciones no se trae expresamente establecido el presupuesto oficial estimado del proceso, este sí se encuentra establecido y detallado en el pliego de condiciones electrónico publicado en el SECOP. Igualmente se encuentra establecido y detallado en otros anexos y documentos que forman parte integral del pliego de condiciones, como son los estudios previos, el acto de apertura del proceso. En ese sentido, mal podría el proponente señalar, como lo hizo, que no tuvo la oportunidad de conocer el presupuesto sobre el cual debía calcular el amparo de la garantía de seriedad de la propuesta y que las falencias en ese sentido pues son atribuibles, según su criterio, a la inducción en error del cual fue inducido por parte del Fondo de Adaptación. Reiteramos, posición
que no compartimos en la medida que era claro el porcentaje por el cual debía solicitarse, expedirse y presentarse esa garantía de seriedad de la propuesta. Esa claridad pues se evidencia, entre otras cosas, en que los demás proponentes ninguno tuvo ningún inconveniente en aportar la póliza en las condiciones señaladas en los documentos contractuales. Al respecto, también debemos decir que, no obstante haberse observado el error en la póliza aportada inicialmente por el proponente junto con la oferta, durante el término de traslado, se le indicó a ese proponente cuál era el yerro, se le dijo a nivel de detalle en el informe de evaluación jurídico cuál era el monto equivalente al 10% del POE y sobre el cual debía subsanar su garantía de seriedad de la propuesta, a pesar de lo cual y a pesar de esa aclaración a nivel detallado, pues al final no se presenta la póliza en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. Y en la medida que no se subsana de manera adecuada, se incurre en la causal de rechazo contenida en el literal C del numeral 3.6 del pliego de condiciones que dispone, abro comillas, C, causal de rechazo, reitero, cuando el proponente, habiendo sido requerido por el fondo, no subsane dentro del término fijado, no subsane a través de la plataforma de SECOP 2 o subsane de manera incorrecta la información o documentación solicitada por el fondo para la acreditación de los requisitos habilitantes, cierro comilla. Por otra parte, en relación con la posibilidad planteada por el observante en el sentido de que se le acepte en este momento procesal la acreditación de la garantía expedida adecuadamente, se le informa al proponente que esto no resulta posible, teniendo en cuenta que el término de traslado del informe preliminar de verificación y evaluación corresponde a aquellos denominados perentorios y preclusivos, como ya antes frente a otras respuestas se había manifestado. Y en ese orden de ideas, no es posible con posterioridad al vencimiento del periodo de ese traslado aceptar ningún tipo de subsanación por parte de los proponentes en virtud, reitero, de la preclusividad y perentoriedad de ese momento. Esto en cuanto a la modalidad de licitación pública. Para otro tipo de modalidades existen otro tipo de momentos procesales en la que puede ser aceptada, pero para el caso puntual que hoy nos convoca, que es un proceso mediante la modalidad de licitación pública, es evidente que no es posible aceptar una subsanación por fuera de dicho plazo de traslado. Importante también señalar que con estas respuestas que acabamos de mencionar se están también atendiendo observaciones que en el mismo sentido presentó este proponente en escrito enviado el 27 de abril de 2021 a través de la plataforma SECOP 2. La siguiente observación de este proponente es en relación con la verificación de la asignación de puntaje, ya que señala que ningún proponente acredita que el personal en situación de discapacidad se encuentre vinculado a las empresas respectivas con la antelación mínima de un año. Entonces solicita que en la medida que ninguno de los proponentes adicional a su propuesta cumplen con ese requisito, ninguno puede ser beneficiario u obtener el punto establecido. Al respecto, la respuesta del Fondo Adaptación es la siguiente. No procede la solicitud del observante. Al respecto, es importante precisar que para la calificación de este criterio, el Fondo de Adaptación se ha ceñido estrictamente a lo dispuesto en el artículo 221, 24, 26 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, el cual sobre la asignación de puntaje adicional para proponentes con trabajadores en situación de discapacidad señala, abro comillas, las entidades estatales deberán otorgar el 1% del total de puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos. 1.
la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente y sus integrantes a la fecha de cierre del proceso. 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad señalados a continuación. Número total de trabajadores en la planta de personal entre 1 y 30, número mínimo de trabajadores en condiciones de discapacidad exigido 1. Entre 31 y 100, la planta, me estoy refiriendo en este primer aspecto, debe aportar 2 trabajadores en condición de discapacidad. Entre 101 y 150, 3 trabajadores en condición de discapacidad. Entre 151 y 200, 4, más de 205. Parágrafo. Para efectos de los señalados en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva contratación. Cierro comillas. Como se observa en la norma transcrita y de lo definido en el numeral 5.4 del pliego de condiciones, para que el proponente pueda acceder al puntaje por este factor, debía, abro comillas, presentar el formato 11, vinculación laboral de personas en condición de discapacidad, suscrito por la persona natural o representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del presente proceso de selección y acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Cierro comillas. Para el caso de los proponentes plurales, el integrante que acreditara dichos requisitos debía adicionalmente aportar como mínimo el 40% de la experiencia requerida, es decir, acreditar como mínimo el 40% del número de salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos para la experiencia habilitante del proponente, según lo establecido en el pliego. En este sentido, no le es permitido a la entidad solicitar a los proponentes cumplir con la acreditación de requisitos diferentes a los antes mencionados normativamente y taxativamente señalados en el pliego para poder otorgar puntaje por este criterio. En todo caso, es importante llamar la atención del observante en cuanto a que no se deben confundir los requisitos para la asignación de puntaje por este factor con los requisitos que se deben acreditar como criterio de desempate sobre este mismo aspecto y que se encuentran contenidos en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, que al tenor señala, abro comillas, preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el 10% de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 10% de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral debe tener una participación de por lo menos el 25% en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 25% de la experiencia acreditada de la oferta. Cierro comillas. Como se observa de la norma transcrita, para que proceda el criterio de desempate, el porcentaje de personal vinculado en situación de discapacidad debe atender lo señalado en la Ley 361 de 1997, que sobre el particular señala en su artículo 24. Comillas, los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitaciones tendrán las siguientes garantías. A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si estos tienen en sus nóminas por lo menos un 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad anunciadas en la presente ley, debidamente certificados por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año. Igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación, cierra comillas.
Como se observa, es claro que el porcentaje de personal en situación de discapacidad, 10%, que debe estar vinculado a la entidad proponente con anterioridad mínima de un año, es un requisito que se predica para la aplicación de criterios de desempate, más no para la asignación de puntaje por ese criterio. Importante señalar que con las respuestas dadas hasta este momento también se atienden las observaciones que presentó el proponente número 5 a través de SECOP el día 27 de abril de 2021. Por último, solicita a este proponente, y lo hizo en un documento presentado a las 8:52 de la mañana, minutos antes de que iniciara la audiencia, lo siguiente. Solicita al proponente que se aplace la audiencia teniendo en cuenta que el informe de verificación y evaluación fue publicado por la entidad el día 26 de abril a las 11 de la noche, no dando a los proponentes suficiente tiempo para el análisis del informe y la formulación de observaciones. La respuesta del fondo al respecto es que el informe de verificación y evaluación de las propuestas presentadas en curso del proceso de selección fue publicado en la oportunidad debida y señalada expresamente en el pliego de condiciones, numeral 2,8 de ese documento, titulado Publicación de las respuestas a las observaciones presentadas al informe, de que trata el numeral 2.7 de este documento y del informe final de verificación y evaluación de las propuestas, en el cual se indicó que la publicación de estos documentos podría hacerse hasta las 11:59 de la noche del día anterior al en que se hubiera programado la audiencia de adjudicación, tal como efectivamente ocurrió, motivo por el cual no existe motivo para suspender la audiencia. Al respecto, pues hay que tener en cuenta también que en la medida que el proponente se hizo posible al inicio de la presente audiencia y dentro de su posibilidad de intervención no hizo la solicitud correspondiente ratificando lo dicho previamente por escrito en la plataforma en SECOP, se entiende que no tenía cuestionamientos en ese momento acerca de la realización efectiva de la misma. Con eso damos respuesta al proponente número 5. Vamos entonces con las observaciones del proponente número 6, Unión Temporal Infodoc FA2 2021. La primera observación tiene que ver con la manifestación de inconformidad con los motivos de rechazo referidos en el informe de evaluación técnico definitivo así. Primero, hace una serie de cuestionamientos en relación con la posición de la entidad frente a las bombas de extracción de agua. La respuesta del equipo técnico del Fondo de Adaptación es la siguiente. De acuerdo a los criterios de verificación relativos a los sistemas que permitan la extracción o evacuación automática de agua en caso de inundación, el comité técnico observó que la motobomba de extracción presentada para el lugar de almacenamiento y preservación de la información es pequeña y los desagües de la misma poseen un diámetro inferior a 2 pulgadas, los cuales a su vez se encuentran conectados a una batería sanitaria. Las condiciones de la motobomba de extracción alertaron al comité técnico evaluador sobre la funcionalidad y eficacia de la misma en razón al tamaño del lugar de almacenamiento y preservación de la información. En este entendido se le solicitó a la Unión Temporal Infodoc FA2 2021 presentar la descripción técnica de la motobomba presentada a efectos de analizar y verificar las condiciones de la misma, ante lo cual se concluyó lo siguiente. Primero, la boquilla de absorción posee un diámetro de 20 milímetros, lo cual en caso de presentarse inundación podría obstruirse con facilidad, generando así un riesgo sobre la condición de preservación y custodia de la información. Segundo, la capacidad de extracción es de 10,5 metros cúbicos por hora, lo cual, y de acuerdo a lo evidenciado en los demás lugares de almacenamiento y preservación de la información, la cobertura en virtud al área es en general de 30 a 50 metros cúbicos por hora. Conforme a lo descrito, se le indicó a la Unión Temporal Infodoc FA2 2021, mediante el informe de evaluación preliminar, lo evidenciado así, abro comillas. De acuerdo a la verificación realizada por el personal designado
De acuerdo a la verificación realizada por el personal designado, no se evidencia el cumplimiento del presente ítem, toda vez que la motobomba de extracción presentada no evidencia una capacidad de extracción en razón al área del lugar de almacenamiento y preservación del fondo, no cumple. Cierra comillas. Situación ante lo cual la Unión Temporal Infodoc FA 2021, en el término de traslado del informe de evaluación, reconoció lo observado señalando lo siguiente. Abro comillas. De acuerdo a este requerimiento de la evaluación preliminar, informamos que para dar cumplimiento a esta solicitud, la Unión Temporal instaló una segunda bomba para garantizar la extracción o evacuación automática del agua en caso de inundación, teniendo en cuenta el área de almacenamiento de los archivos. De igual forma, informamos que el desagüe de las bombas se amplió para tener mayor capacidad de evacuación si se presenta un siniestro de inundación dentro de la bodega. Por lo tanto, solicitamos al comité evaluador del proceso la verificación de este aspecto por medio de una nueva visita a la bodega ofrecida, obligación que se encuentra en el ítem número 3 del formato número 8, visita técnica de verificación. Cierro comillas. Al respecto de señalarse que el motivo del rechazo de la oferta obedece a que el procedimiento de subsanación correspondiente a los requerimientos de adecuación, ajuste y o implementación requeridos por la entidad a través del informe de evaluación publicado a través de la plataforma del SECOP2 se verificarían mediante una segunda y última visita dentro del término de traslado del informe de evaluación. Y al respecto, como ya se había mencionado previamente, frente a una situación similar del proponente número 4, esta solicitud de esta segunda visita no se hizo en unas condiciones que le permitiera a la entidad proceder a analizar la solicitud, programar la visita, publicar la visita, realizar la visita dentro del término de traslado de dicho informe. En ese orden de ideas, en la medida de que la solicitud que se hace en relación con esa visita, a pesar de que se hace dentro del periodo de traslado del informe de verificación y evaluación inicial, se hace solamente faltando pocos minutos para terminar el mismo, era imposible para la entidad proceder a realizar toda la logística necesaria para realizar esa visita dentro del término perentorio y preclusivo, el de traslado, como ya lo hemos mencionado, y las reglas del pliego así lo estaban estableciendo. En relación con los puestos de trabajo, hace el observante también una serie de cuestionamientos sobre los mismos. Al respecto, la entidad se manifiesta de la siguiente manera. De acuerdo a la verificación realizada por el Comité Técnico designado por el Fondo de Adaptación, se evidenció que la zona común requerida de conformidad con el anexo técnico se encuentra parcialmente ubicada en la zona de carga y descarga, afectando directamente las actividades de recepción y transporte documental. A su vez, en este lugar se evidencia la ocupación de maquinaria que impide el distanciamiento de personal en la zona común, tal y como lo exige el numeral 6.3, componentes de bioseguridad y salubridad del trabajo, anexo número 1 del anexo técnico. También señala el proponente que al respecto solicitó una segunda visita, que esa solicitud de esa segunda visita se hizo efectivamente dentro del término señalado en el pliego, es decir, antes del vencimiento del traslado del informe, y que esta visita no se llevó a cabo por circunstancias atribuibles no a él, sino atribuibles al Fondo de Adaptación, y que si esa segunda visita se hubiera efectivamente realizado, pues se hubiera verificado que las falencias inicialmente detectadas ya se habían subsanado. Frente a la respuesta frente a esa inquietud, puntualmente frente a esa segunda visita, volvemos y reiteramos
que la misma se solicitó por el proponente mediante correos remitidos por SECOP2, específicamente a las 4:27 de la tarde y a las 4:55 de la tarde del día 21 de abril. Es decir, solo minutos antes de que venciera el periodo de traslado del informe preliminar de evaluación, el cual estaba programado para vencerse a las 6 de la tarde de ese 21 de abril. Como ya se había mencionado previamente, según lo dispuesto en el pliego de condiciones en el numeral 4321, la segunda visita era posible realizarla exclusivamente dentro del traslado del informe preliminar de evaluación y por ende no era posible para la entidad efectuar la programación de la misma, realizar su publicación, proceder a la realización efectiva de la visita cuando la solicitud la hace el proponente solo minutos antes del vencimiento del plazo para ello. Al respecto, debemos aclarar que le correspondía a los proponentes, con base en las reglas del pliego, realizar la solicitud de la segunda visita con la antelación suficiente, de tal manera que le permitiera a la entidad coordinar toda la logística necesaria para su realización. Por lo anterior, no resulta procedente aceptar la solicitud del observante. La tercera observación que hace este proponente número 6 es en relación con la forma como se llevó a cabo la puntuación por criterio de personal en condición de discapacidad. Al respecto señala que no se debe exigir una antigüedad de vinculación, como lo mencionan otros proponentes. Al respecto, la respuesta de la entidad es que nos remitimos a lo que ya previamente se había respondido frente a la observación número 3 del proponente número 5, Escape SAS, contenida y manifestada en esta audiencia. La siguiente observación del proponente 6 es en relación con el puntaje por criterio de vinculación de personal en situación de discapacidad otorgado a la Unión Temporal Fondo Adaptación 2021. Al respecto señala que esta propuesta no cumple con los porcentajes de acreditación de experiencia para obtener dicho puntaje. La respuesta del fondo es que nos remitimos nuevamente a la respuesta a la observación número 1 del proponente número 3, procesos y servicios SAS, mencionada con antelación en la presente audiencia. El punto número 5 solicita tener en cuenta la recusación interpuesta por el consorcio Arcadoc antes de que se dé continuidad a la audiencia. La respuesta de la entidad es que se reitera lo ya mencionado al respecto frente a la observación número 1 del proponente número 4, Arcadoc, mencionada en precedencia. Para finalizar las observaciones relacionadas con el proponente 6, debemos mencionar que con estas respuestas que se dan, se atienden también las observaciones presentadas mediante escrito enviado el día 27 de abril de 2021 a través de la plataforma SECOP2. Damos paso entonces a las observaciones presentadas por el proponente número 7, Grupo de Asesoría en Sistematización de Datos. Este proponente reitera ya lo mencionado por otros proponentes en el sentido de que se le debe retirar el punto asignado a la Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021 en relación con los criterios ponderables en materia de vinculación de personal en condición de discapacidad. Al respecto nos remitimos a la respuesta que ya se dio de forma precedente frente a la observación número 1 del proponente número 3, procesos y servicios SAS. La siguiente observación que hace este proponente 7 es que ellos son los únicos que cumplen con los requisitos para la asignación de puntaje por el criterio de vinculación con personas en situación de discapacidad, porque son los únicos que han demostrado que ese personal en condición de discapacidad tiene una antigüedad superior a 1 año de vinculado con cada una de las empresas. Al respecto, nos remitimos a la respuesta que ya se dio frente a la observación número 3 del proponente número 5, Escape SAS.
Dejamos constar que con las anteriores respuestas se atienden también las observaciones presentadas por el proponente mediante escrito enviado el 27 de abril a través de la plataforma, quedando solo pendiente la siguiente presentada a través de dicha plataforma, abro comillas. Se señala en ese escrito, en cuanto a la evaluación del proponente procesos y servicios SAS, solicitamos respetuosamente a la entidad se sirva inhabilitar al mismo, ya que observamos los documentos de subsanación publicados por la entidad, así como las respuestas allegadas por el oferente a los requerimientos de la entidad. En estos no se evidencia documento alguno que garantice disponibilidad del lugar de almacenamiento y preservación de la información requerido en el numeral 4322 del pliego de condiciones modificado mediante adenda número 2. Si bien es cierto, se adjunta un contrato de arrendamiento con la inmobiliaria Grupol Limitada, suscrito el 17 de febrero de 2015 y notariado el 14 de febrero de 2015, situación que nos causa curiosidad que en un contrato sea notariado anterior a su firma, revisado el certificado de tradición y libertad, inmobiliaria Grupol Limitada no ostenta el título de propietario ni arrendador del bien inmueble, como tampoco aporta la autorización del propietario para comprometer dicho inmueble, tal y como se puede observar en las anotaciones correspondientes. La respuesta del fondo es la siguiente. De acuerdo, ahí cierro comillas, perdón, la respuesta del fondo es la siguiente. De acuerdo a la documentación aportada con la oferta inicial, el proponente Procesos y Servicios SAS demostró su calidad de arrendatario en virtud de la información contenida en los documentos Contrato BDG Montevideo Grupol y Certificado Tradición y Libertad Bodega Montevideo, donde se evidencia la suscripción del mismo el día 9 de febrero de 2015 y notariado el 14 de febrero de 2015. A su vez, actualmente el contrato ostenta una vigencia del 15 de marzo de 2021 al 15 de marzo de 2022, otorgando cumplimiento a las exigencias del Fondo de Adaptación, sin que para ello sea necesario acreditar documentación adicional. Con eso se atienden todas las observaciones presentadas por el proponente 7. Pasamos entonces a pronunciarnos frente a las observaciones realizadas por el proponente 8, Unión Temporal Gestión Documental 2021. La primera de ellas, en la primera de ellas indica el observante que se debe reevaluar el puntaje de discapacidad acreditado por el integrante de la Unión Temporal Nueva Transportadora Siglo XXI, porque según su entendimiento, el mismo sí aporta la experiencia del 40%, ya que ellos acreditan 1.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes que corresponden a una cifra superior al porcentaje exigido. Al respecto, también se menciona que en la evaluación no se le tuvo en cuenta dentro de la experiencia acreditada con Laboratorio SO un ítem por 48 millones de pesos donde se acredita la organización de historias laborales. Indican adicionalmente que deberían sumarse al ítem de organización documental y así en total sumarían 1.774 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con lo cual se aportaría más porcentaje del requerido. La respuesta del fondo es la siguiente. De acuerdo a lo observado, se evidencia que en virtud del contrato suscrito entre Laboratorio SO y Nueva Transportadora Siglo XXI SAS, el valor acreditado para el servicio de organización documental es de 574.383.428 pesos, expresado en 1.260,17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aportando de esta forma el 19.50% en acreditación de la experiencia habilitante. En este sentido, se reitera, no procede la observación del proponente. Se deja la constancia que con la anterior respuesta se atiende también la observación presentada por el proponente mediante escrito enviado el 27 de abril a través de la plataforma SECOP2. La otra observación que realiza en audiencia el proponente 8 indica que la Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021 no cumple con el índice de liquidez. Al respecto nos remitimos a la respuesta de la observación número 1 del proponente número 3, Procesos y Servicios SAS, contenida en la presente audiencia. Por último, al remitirnos al proponente número 9, se evidencia que
el mismo no realizó observaciones en la audiencia y en ese orden de ideas, pues obviamente no hay pronunciamiento alguno. Con eso se termina las observaciones presentadas en la primera ronda de observaciones y se dejan también las notas que se atienden las otras observaciones presentadas por los proponentes a través de la plataforma SECOP2. Posteriormente se realizó una segunda ronda de observaciones para que los proponentes, con base en lo establecido en el pliego de condiciones, realizara o ejerciera su derecho de réplica sobre las observaciones que se hicieron inicialmente sobre sus propuestas. En esta segunda ronda de observaciones tenemos lo siguiente. El proponente número 1, Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021, hace uso de la palabra para señalar que en relación con el puntaje por vinculación de personal en situación de discapacidad otorgado por la entidad, señala que en su propuesta la Unión Temporal acreditó 14.946,43 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de los cuales el proponente que acredita el personal con discapacidad, es decir, la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS, aporta 9.830,68 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale al 65% del total de la experiencia, por lo que considera que está bien otorgado el puntaje por la entidad. La respuesta del fondo es que una vez realizada la verificación, se establece que el integrante de la Unión Temporal acreditó experiencia equivalente a un porcentaje de 45.36%, lo que aunado a la presentación de los demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones, le hacen merecedor al puntaje por vinculación de personal en situación de discapacidad, tal como se refleja en el informe final publicado por el Fondo de Adaptación el 26 de abril. El proponente número 2 no hace uso de su derecho de réplica. El proponente número 3, en esta segunda ronda, señala preliminarmente con relación al certificado de personal en situación de discapacidad que el Ministerio de Trabajo dice que ellos tienen 6 trabajadores con discapacidad, de los cuales 5 tienen 1 año de antigüedad. Al respecto, pues traemos a colación ya la normatividad previamente mencionada en la audiencia, en el sentido también de lo establecido en el pliego de condiciones, para concluir que este requisito de vinculación de personal en condición de discapacidad por parte de los proponentes con una antigüedad mayor de 1 año a la vinculación al proponente no es un criterio que se utilice para la asignación de puntaje, sino que es un criterio que se utiliza para efectos de demostrar esa condición en materia de desempate. El proponente número 4, Consorcio Arcadoc, utiliza esta oportunidad para reiterar que el informe técnico no es correcto y reitera las observaciones que previamente se presentaron por Jumal. Al respecto, el fondo le informa al proponente que la entidad dio trámite a la recusación formulada, la cual, mediante resolución que se notificó electrónicamente y de forma oportuna al observante y a los demás, y comunicada a los demás proponentes, se resolvió esta situación y la misma pues ya fue mencionada de manera expresa en esta audiencia. El proponente número... Las peticiones subsidiarias del escrito de motivación presentado por Jumal. Vuelvo y reitero y les pido el favor, en estos momentos no existe la posibilidad de volver a intervenir. Cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de queja, cualquier tipo de inconformidad, tienen la posibilidad, lo reitero, de manifestarla a través de las acciones que consideren pertinentes. Continúo entonces con la respuesta. El proponente número 5, mencionábamos, no hizo uso del derecho de réplica.
El proponente número 6, utiliza esta posibilidad para mencionar en relación con el criterio de puntaje con personal vinculado en situación de discapacidad, para reiterar que no es necesario demostrar el año de antigüedad. Por otra parte, señala que quien acredita dicha condición, es decir, documentos inteligentes SAS, es quien aporta el 92% de la experiencia, teniendo en cuenta que al haberse constituido con una antelación menor a 3 años, se le debe sumar la experiencia de sus socios, en este caso de informática documental, y de esta manera acreditaría los requisitos para obtener el puntaje. Al respecto, el fondo se manifiesta informando al proponente que al quedar rechazado técnicamente, no es posible evaluar su oferta y asignar el puntaje pretendido. Por otra parte, frente a la habilitación de su oferta, la entidad ya se pronunció en las respuestas a las observaciones formuladas en la audiencia pública de adjudicación. Por último, este proponente 6 solicita que se revise la solicitud de recusación presentada por otro de los proponentes, y al respecto pues se le informa que esta situación ya fue resuelta previamente a través de los mecanismos establecidos normativamente, y ya se informó al respecto en la presente audiencia. El proponente 7, en el ejercicio de sus réplicas, manifiesta nuevamente que se revise la calificación del puntaje por vinculación del personal en situación de discapacidad de los demás proponentes. La entidad lo que hace es reiterar la posición asumida al respecto en la presente audiencia. Y por último, el proponente número 8, en este ejercicio de su derecho de réplica, solicita que se revise la forma de asignar puntaje por vinculación de personal en situación de discapacidad, ya que de acuerdo con el proponente se debe otorgar el puntaje con la acreditación de la certificación que expide el Ministerio de Trabajo. Al respecto, el fondo responde al observante en relación con que este criterio se ha aplicado según las reglas establecidas en el pliego de condiciones y cumpliendo todos los requisitos normativamente establecidos. Por último, el proponente número 9, Jumal, pues no hizo observaciones en la primera ronda, tampoco hizo observaciones en la segunda. Se le fue el audio, doctor. La segunda ronda. Entonces, perdón, hago una verificación.
Bien, concluimos de esta manera entonces la atención de las observaciones que en el momento procesal se presentaron. Pues he visto que a través del chat interno se están realizando una serie de afirmaciones relacionadas con conductas que en criterio de algunos proponentes pueden rayar con violación de la normatividad, incluyendo la normatividad penal. Al efecto, pues importante es señalar que la entidad tiene la claridad de que el proceso se ha adelantado con base en las normas que regulan este tipo de procesos de contratación pública, que se han aplicado de manera rigurosa los pliegos de condiciones, que hemos sido excesivamente garantistas a pesar de algunas maniobras que se han adelantado por parte de algunas personas para tratar de obtener beneficios que no parecieran compadecerse con la buena fe contractual que se le pide a todos los intervinientes en este tipo de procesos. Entonces, simplemente para finalizar, reiterar lo dicho al inicio de esta audiencia, y es que están en todo su derecho todos los proponentes y los demás interesados en acudir a las acciones que a bien tengan. Nosotros, por nuestra parte, pues como lo mencioné previamente, estamos realizando el mismo ejercicio frente a actuaciones de veedurías ciudadanas, a actuaciones de abogados, para determinar si con base en las mismas pues están dados los elementos fácticos y jurídicos que también permitirán pues acudir a las acciones que corresponden nuestro derecho. Hechas esas aclaraciones, damos paso al siguiente punto del orden del día, previo a la constancia que se deja de que una vez atendidas las observaciones presentadas por cada uno de los proponentes, el comité evaluador del presente proceso ratifica el informe final de verificación y evaluación publicado el día 26 de abril del año 2021, salvo la anotación relacionada con el proponente número 5, en el sentido de que para el informe de verificación y evaluación final, en materia técnica, ese proponente se encuentra habilitado. A pesar de lo anterior, pues está incurriendo en una causal de rechazo en materia jurídica que previamente se había ya mencionado. En ese orden de ideas, vamos a pasar entonces a coordinar lo pertinente para dar paso al último punto del orden del día, que es la lectura de la parte resolutiva del acto administrativo de adjudicación. Vamos a verificar un momento que ya tengamos el documento ajustado con base en lo manifestado previamente. Doctor, excúseme, para solicitar copia de la grabación y de lo dicho dentro del chat, ¿es posible hacerlo en esta misma audiencia o se requiere que lo haga por escrito? Y que quede en la copia lo que se ha dicho en el chat, por favor. Toda esta información es absolutamente pública, está transmitida y efectivamente de toda Se le fue el audio, Doc. Qué pena, pero no se le escucha nada, doctor. Varias veces le hemos dicho lo mismo, pero sigue hablando y no nos tiene en cuenta que no se le está escuchando, por favor.
Perdón un segundo, es que se me cayó la señal. Lo que le estaba diciendo frente a las solicitudes que se hacen por chat es que toda esta grabación es pública, está al acceso de todos. Igual lo que se haya mencionado por los chats también será objeto de socialización y publicación, como ha sido toda la trazabilidad de las etapas de este proceso. Muchas gracias, doctor. Perdón un segundo, coordinamos lo pertinente para la lectura de la resolución de adjudicación. Bien, hechas las verificaciones entonces del caso relacionadas con el número correspondiente a la resolución, antes de proceder a su lectura, es simplemente mencionar que la adjudicación se hace frente al proponente que apareció en el informe final de verificación y evaluación publicado el 26 de enero, en la medida que, con base en lo sucedido y acaecido en audiencia, el comité evaluador ratifica el mismo en ese sentido. Entonces, damos paso por parte de la Secretaria General y Ordenadora del Gasto a la lectura de la resolución número 148 del día 29 de abril de 2021, relacionada con la adjudicación del proceso. Doctora Diana, tiene la palabra. Muy buenos días para todos. Procedemos a dar lectura a la parte resolutiva de la resolución número 148 del 29 de abril de 2011, por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública número FA-LP FS 004 de 2021. La Secretaria General del Fondo de Adaptación, en uso de las atribuciones legales que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los decretos que la reglamentan, la resolución número 217 del 4 de agosto de 2020, resuelve. Artículo primero. Adjudicar el proceso de licitación pública número FA-LP FS 004 de 2020, cuyo objeto es: el contratista se compromete a prestar los servicios integrales de administración, organización y digitalización documental para el Fondo de Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Al proponente, Unión Temporal Fondo de Adaptación 2021, conformada por Protech Ingeniería SAS con NID 800-156-362-3 y una participación dentro de la unión temporal del 70%. Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS con NID
080-729-9 y una participación dentro de la UT del 20%, y ADD Multiservicios Corporativos SAS con NID 900-306-091-1 y una participación dentro de la unión temporal del 10% por un valor de 3.162.860.059 pesos moneda corriente. Suma que incluye IVA y todos los gastos y costos directos e indirectos y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato y que se encuentra respaldada en el certificado de disponibilidad presupuestal 1821 del 5 de enero de 2021. Artículo segundo. La presente resolución queda notificada en la presente audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2011. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de su expedición y contra ella no proceden recursos de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. Artículo cuarto. Publicar el contenido de la presente resolución en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co/SECOP2, dado en Bogotá, DC, a los 29 días del mes de abril de 2021. Notifíquese, publíquese y cúmplase, suscrito por Diana Patricia Bernal Pinzón, secretaria general del Fondo de Adaptación. Doctora, un favor. Bien, gracias, doctora Diana Patricia. No siendo otro entonces el objeto de la presente diligencia, se da por terminada siendo las 12:40 del día 29/04/2021. ¿Cómo termina la audiencia de fe? Por favor, no salgan corriendo, señores funcionarios. Permiten dejar las constancias que tenemos que dejar. Ya, la audiencia es oral. Doctora Diana. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctora Diana, y a todos los presentes. Muy amables. Muchas gracias, buena tarde.